Hola, soy Lady Ortiz y te quiero hablar acerca de la permisividad. Cuando hablamos de permisividad, tiene que ver con aquellas cosas que tú no envías a que las haga otro, es decir, no es tu deseo que acontezcan, no las mandas a hacer, pero que tienes el poder, la autoridad, el derecho de impedir que sucedan porque por alguna razón las desapruebas o consideras perjudiciales para quien las hace o para alguien más. En este caso, quisiera que tomáramos como referencia al sacerdote Elí y a sus hijos. Nosotros miramos que Elí, según la palabra, era un servidor del Señor. Sin embargo, tenía unos hijos que actuaban de manera incorrecta y respetando las cosas sagradas y respetando el templo, la casa del Señor. Y aunque Eli escuchó o escuchaba lo que hacían sus hijos, no les estorbaba, no les impedía que hicieran tales cosas, permitiendo que estos perjudicaran a otras personas que fueran de tropiezo para ellos. Miramos que según lo que registran las escrituras acerca de la conducta de los hijos de Eli, estos fornicaban dentro del templo. O sea que pecaban ellos, hacían pecar a otros y aparte de esto perturbaba lo que era la ofrenda o el sacrificio de los demás, ya que usaban a otras personas, a sus servidores, para que cuando estaba la carne de aquellos animales en el sacrificio, en el fuego, antes de que ésta fuera cocida, fueran con unos ganchos y arrancaran pedazos de la carne, contaminando así el sacrificio de los demás, puesto que lo interrumpían y no dejaban que se diera en el desarrollo como tenía que hacerse hasta que la carne pues, de estos animales estuviese cocida. ¿Qué podemos rescatar de todo esto? Que dentro del liderazgo hay una responsabilidad muy grande de cuidar de las cosas del Señor, de la doctrina y de aquellas ovejas que el Señor envía, que añade cada día a la iglesia con el fin de que sean salvos y que puedan crecer y ser edificados en el conocimiento de Dios y asimismo se puedan capacitar también para servirles, para convertirse pues en esos adoradores que efectivamente el Padre busca que le puedan adorar en espíritu y en verdad. Entonces, si dentro del liderazgo ocurre que aquellas personas que por ser líderes tienen la autoridad de frenar, de interrumpir algunas acciones dañinas para quien las hace o para otros hermanos y no las interrumpen, estas personas van a ser reprendidas por el Señor. Desde el punto de vista de estorbar la vida de alguien que está sirviéndole al Señor, lo podemos ver así, que los hijos de Eli hacían esto, pero a veces en la congregación hay personas que estorban a alguien que apenas está creciendo en el desarrollo de su ministerio, en un liderazgo y que está todavía frágil, que todavía no ha sido cocido con fuego, no ha sido procesado, no ha alcanzado esa madurez y que todavía por cosas quizás sencillas, por decirlo así, pueden ser heridos, pueden ser lastimados y pueden renunciar a su llamado, a la tarea que están haciendo de parte del Señor. Entonces, mucho cuidado con el liderazgo, permitir que unas personas hagan que otras, por causarle heridas, por ser de tropiezo para ellas, les hagan abortar su ministerio, les hagan abandonar ese llamado y interrumpiendo ese proceso cuando el trabajo del Señor en ellos todavía está en desarrollo, no han madurado quizás en un liderazgo en esa tarea cuando el fuego todavía de la presencia del Espíritu Santo no ha terminado esa labor con ellos. Entonces, eh, quisiera que pusiéramos mucha atención a esta palabra y que los líderes abran sus ojos en fidelidad al Señor, examinen la forma como están desarrollando esa tarea encomendada, esa confianza que el Señor les ha entregado para cuidar de los más pequeños, de los que vienen recién formándose en ese liderazgo, en ese llamado, en ese servicio. El libro de Apocalipsis 2 y 3, donde el Señor le dice a aquellos personas encargadas de la iglesia, a quienes llama el ángel de la iglesia, en estas 7 iglesias de Asia a las que el Señor les manda el mensaje, en el libro de Apocalipsis vemos que algunas de ellas el Señor le dice, tengo contra ti que toleras. Entonces, ser permisivo es ser tolerante
con aquellas cosas que no se deben tolerar porque, como decía, son dañinas para quien las hace o para otras personas. Entonces, en este sentido, podemos mirar que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también se le cuenta como pecado. O sea, no pecamos solo por hacer lo malo, sino cuando podemos interrumpir que alguien más lo haga y no lo hacemos. Asimismo, miramos en el capítulo 3 del libro de Ezequiel cómo el Señor dice que aquellas personas que aún siendo buenas o siendo justas en algún momento de su vida caen en la tentación y comienzan a hacer lo que es malo. Dice que los demás tienen la obligación o el mandato de parte de Dios de interrumpirle a esta persona, de advertirle que está haciendo lo malo, de estorbarle en este camino equivocado que está escogiendo en este sentido, porque dice que si no lo hacemos, esa sangre se demandará de nuestra mano, como si nosotros lo hubiéramos ayudado a matar o a conseguir la muerte, pues sabemos que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte espiritual, que es la separación de Dios. Entonces, si miramos que alguna persona está siendo usada por el enemigo porque quizás fue confundido en su pensamiento y cree que está haciendo lo bueno, pero que está equivocada y está perjudicándose a sí mismo o perjudicando a otros, debemos estorbarle. Debemos impedir y no ser tolerantes ni permisivos desde la posición de liderazgo cuando hay la autoridad, el poder y aún el derecho para impedir ciertas cosas. En Isaías 56 nosotros miramos cómo el Señor enojado a aquellos que son puestos como guardianes de la ciudad, aquellos cuidadores de la muralla, esos atalayas, esos vigilantes que deben estar atentos si viene el enemigo, si viene algún daño contra el pueblo. Estas personas el Señor las reprende y las llama perros mudos, comilones, dormilones, y les reprende y les dice que aman el dormir. ¿Por qué? ¿Por qué un perro mudo? Porque un perro mudo pues obviamente no ladra, que el ladrar vendría a significar hablar. Entonces no se puede guardar silencio porque el silencio es una forma de ser tolerante y de ser permisivo. Recordemos también en el libro de Daniel capítulo 11 donde el Señor dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se esforzará y actuará. ¿Qué quiere decir? Que no guardará silencio. También nos dice, el que tiene oídos para oír, entonces oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que Dios te bendiga y te ayude a ser fiel en esa tarea de cuidar de ti y de cuidar de los otros, porque en esto consiste el amor, no en hacer tantas cosas, porque si aún nuestro cuerpo lo diéramos para ser quemado y no tenemos amor, de nada nos sirve.